Amén. Muy bien, pues el día de hoy, como ya saben, vamos a estar estudiando. Les dije que había preparado ahí pues un estudio para retomar lo que hace cuánto, antes de empezar con apologética, estudiamos acerca de los gigantes. ¿Se acuerdan que les dije, tengo una miniserie para poder compartir, pero después se vino la parte de apologética y bueno, ya no pudimos continuar. Estudiamos solamente este gigante, el gigante del temor. Que bueno, pues el gigante del temor ya vimos que pues es híjole, un gigante imaginario a veces. Pueden ser gigantes imaginarios. ¿Se acuerdan que en aquel momento venía cuando se mandan a los dos espías para que inspeccionen la tierra prometida? Y regresan algunos, regresan 10 de ellos y dicen, es que allá no podemos ir porque allá hay gigantes. Y acuérdense que la palabra que estaban utilizando ahí para decir gigantes decían los nefilim. Y decían, los nefilim están ahí en ese lugar. Decíamos que los nefilim ya no existían en aquel momento. Los nefilim eran gigantes que llegaban a alcanzar hasta los 11 metros de altura, pero que esos gigantes se habían ido con el diluvio. Fue parte del por qué Dios mandó el diluvio, para limpiar la raza humana de todas estas especies que también había. Entonces, los 10 de esos espías vienen y dicen, es que no podemos ir allá porque esta es una tierra que traga a sus moradores, es una tierra que nosotros somos como langostas a comparación de ellos, y dijimos que eso era una mentira, porque inclusive más adelante sabemos que inclusive la gente que se encontraba ahí en la tierra de Canaán tenían miedo de los israelitas porque habían escuchado lo que Dios había hecho en Egipto con las plagas, con los primogénitos, cuando cruzaron el Mar Rojo. Todo eso había llegado a oídos ahí en la tierra prometida con la gente que se encontraba ahí en Canaán, en Jericó y demás. Y entonces la gente, cuando sabía que venía el pueblo de Israel para acá, ellos tenían miedo. O sea, en realidad los que causaban miedo era el pueblo de Israel, pero ellos estaban atemorizados porque había gigantes en ese lugar. Y dijimos, no son gigantes, no eran esos gigantes, no eran los nefilim, había rapaz, había gigantes, claro que alcanzaban 3, 5 metros de altura, claro que sí, son gigantes que también eran para tenerles miedo, pero debemos entender que cuando nos enfrentamos al gigante del temor, en muchas ocasiones somos muy dados a estar teniendo miedo de enemigos que solamente se encuentran en nuestra mente. Exageramos las cosas, tenemos problemas, sí, claro, todos tenemos problemas, pero de repente tenemos un problemita y nosotros lo causamos en un problema enorme, ¿no? Lo hacemos un problema enorme y decimos, es que nadie tiene más problemas que yo, es que a mí me pasa esto, es que a mí en la casa me sucede lo otro, y en realidad no es de esa forma. En realidad dijimos que el antídoto para el gigante del temor es el amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, y nos animamos en aquella ocasión a ponernos a cuentas también delante de Dios, que parte lo vamos a retomar también y estudiar también el día de hoy. Así que el día de hoy pues no vamos a hablar nuevamente acerca del gigante del temor. Que aburrido. Si quieren, ustedes vayan y después ven ese estudio, ahí está en YouTube. Hoy vamos a ver la continuación, vamos a ver otro gigante, y si nos da tiempo vamos a ver en realidad dos gigantes que van mucho de la mano. Así que vamos a continuar desde donde nos quedamos en aquella ocasión. Si alguien más se conecta, bueno, pues ahí también esperemos que puedan estar también atentos y engancharse a lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Acuérdense que, bueno, pues llega un momento en el que el pueblo de Israel ya está a punto de entrar a la tierra prometida. De hecho, ya está en la tierra prometida. Me llena mucho de nostalgia cuando comienzo a leer el libro de Josué, porque a principios del libro de Josué, inclusive se menciona, y Dios dejó de darles el maná porque ya no lo necesitaban más. Y me llena de nostalgia porque veníamos 40 años comiendo puro maná, puro ese pan que caía del cielo, y justo cuando llegan a la tierra prometida, bueno, ya es como avanzar de grado, como que dices, vienes del kinder, ahora avanzas y ahora estás en la primaria, ahora ya no te pongo tu lunch, ahora tú ve y tú consigue tu propio alimento. Eso es lo que estaba sucediendo ahora para el pueblo de Israel cuando llegan a la tierra prometida. Entonces llegan a Jericó y les voy a hacer un pequeño resumen de lo que sucede cuando llegan ellos a la tierra prometida. Llegan a Jericó y bueno, pues ahí Dios les da la primer batalla
la primera batalla que ellos se van a enfrentar en la tierra prometida va a ser una batalla ganada. Esta es una batalla muy especial, porque dice la palabra de Dios que había una tierra llamada Jericó y fue el primer lugar en donde ellos comenzaron, en donde ellos llegaron y conquistaron. Pero cuando ellos vieron la ciudad de Jericó y la vieron que estaba toda amurallada, inclusive esos 10 espías, dice, están amuralladas hasta el cielo. Sí, efectivamente, había esta muralla, era muy grande, no estaba hasta el cielo, tenía 9 metros de altura. Era imposible de destruir, claro, para los hombres, para Dios no era imposible, pero era una ciudad que intimidaba en aquel momento. Era una ciudad que estaba todo amurallado, 9 metros de altura, estaba reforzada. Inclusive se dice que dentro de lo que son, más bien en lo que son los muros de Jericó, podían inclusive ir 3 carros. Imagínense nada más, era como una muralla, pero no una murallita ahí de ladrillos. Podían transcurrir ahí 3 carros, eran 3 carriles los que había ahí de muralla. Entonces, sí era una muralla grande, enorme. Yo no sé si hoy en nuestros tiempos existe una muralla como esas, pero en aquel momento había una muralla grande. Pero ¿qué creen? Que Dios les regaló la primera batalla. Dios les regaló esta batalla y ellos no tuvieron que hacer mucho. Inclusive Dios les dijo, lo único que ustedes tienen que hacer es dar 7 vueltas. Más bien, los primeros 6 días van a dar una vuelta por día. Al séptimo día, ustedes van a llegar y el séptimo día ustedes van a dar 7 vueltas más, ¿sale? Entonces, en total dieron 13 vueltas en aquel momento y dice, y entonces, después de que terminan la séptima vuelta, van a tocar ahí sus cuernos, van a gritar muy fuerte y las murallas se van a caer. Las murallas se van a derrumbar. Quizás había algunos que creían, algunos que a lo mejor lo hacían porque se los habían ordenado, pero no lo creían tanto, pero al final de cuentas Dios les da la primera batalla. Y amigos, lo primero que vamos a encontrar en esta primera batalla a la cual se enfrentó el pueblo de Israel y que por cierto ganaron esa primera batalla, es a que hay veces en las cuales Dios nos regala batallas. Hay veces en las cuales Dios nos dice, mira, no todas tus batallas las vas a ganar, no todas tus batallas van a ser fáciles, pero esta primerita quiero que sea fácil, quiero que la ganes para que sepas que yo estoy contigo. ¿Te has encontrado en alguna batalla así? ¿Te has encontrado en alguna batalla donde dices, no sé cómo sucedió, pero me dieron el trabajo que yo quería? No sé cómo sucedió, pero se dio ahí, no sé, la situación con mi familia. No sé cómo sucedió, pero las cosas se acomodaron de tal manera que en realidad pues terminé ganando esta batalla. Yo estoy seguro que todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido una batalla como la batalla de Jericó, que aparentemente ante nuestros propios ojos puede ser una batalla imposible de ganar, pero que cuando somos obedientes a la palabra de Dios, Dios nos dice, no, mira, ni te preocupes, ahí está la batalla, yo te la regalo. No todas van a ser así, pero esta quiero que tú la ganes porque yo estoy contigo, para que sepas que yo estoy contigo y para que confíes en las próximas batallas. Esta fue la batalla en Jericó, la conquista de Jericó. Era una batalla grande, pero Dios se las dio, Dios se las regaló. Ahora, después de eso, ellos se van de Jericó, están bien contentos en Jericó, llegan y ya conquistaron Jericó en aquel momento y ahora se deben enfrentar a una segunda batalla, una ciudad que se llama Ai. Ahora, déjenme decirles que después de que el pueblo de Israel conquista Jericó y ahora tiene que llegar y conquistar Ai, en la ciudad de Ai, déjenme decirles que este es un pueblo, una ciudad que era muy pequeña. O sea, Jericó era una ciudad grande, con muchos hombres, con muchos guerreros, con mucho armamento, tenían carros, tenían una ciudad amurallada, que dijimos que era una muralla uf, extremadamente difícil de derribar. Y cuando ellos ahora tienen que ir y conquistar Ai, ahora ellos se enfrentan a una ciudad muy pequeñita, un pueblo muy pequeño, con pocos hombres, muy débil, no tenían armas, no tenían murallas en su ciudad. O sea, casi era como otra batalla ganada. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios en Josué capítulo 7.
versículo 3. Si tienes tu Biblia y puedes abrirlo y leerlo conmigo, está perfecto, si no, aquí está en la pantalla. Y dice en Josué 7:3, y volviendo a Josué le dijeron, que no suba todo el pueblo, sino suba 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Fíjense nada más, Josué vuelve a mandar a unos cuantos espías a que vayan ahora a inspeccionar Ai para que les diga, pues, qué hay ahí. Y llegan la gente que fue a inspeccionar, viene con el informe ante Josué y les dicen, ay, Josué, nosotros somos los meros meros. Nosotros acabamos de vencer a Jericó, una ciudad imposible de vencer. La vencimos nosotros, Josué. Ay, es una ciudad muy pequeña. Que no suban todos los hombres, solamente manda 2,000 a 3,000 hombres, manda a los de, no sé, a los más jóvenes, manda a los que tienen menos experiencia, igual vamos a ganar. Y en aquel momento, fíjense cuál fue el resultado. Dice ahí yo le puse el peligro de la autosuficiencia. Cuando nos creemos que somos autosuficientes, este es un gran peligro, porque fíjense, ellos habían vencido Jericó, pero no por ellos. Ellos habían vencido en Jericó porque Dios les había regalado esa batalla, pero ellos, ¿qué pasó? ¿Que se confiaron? ¿Creyeron que todas sus batallas las iban a ganar? ¿Que todas sus batallas iban a ser así de fáciles como Jericó? Lo que no sabían es que Dios únicamente les había regalado esa batalla y que todo lo demás tenían que seguir confiando en Dios. Pero déjenme decirles, amigos, que somos más vulnerables después de un tiempo de victoria en nuestras vidas. Si tú en este momento estás viviendo un tiempo de victoria, ten mucho cuidado, porque es muy probable que después de este tiempo de victoria te venga un tiempo de prueba. Esto es algo que siempre sucede. Es más, en muchas ocasiones yo lo he enseñado de esta manera y les digo, si Dios te está probando, tómalo como un piropo de parte de Dios. Tómalo como que es algo en el que Dios está fijándose de que tú estás creciendo a tal grado que te está colocando el examen, porque si tú pasas ese examen, no solamente estás creciendo, no solamente ya aprendiste, sino que vas a pasar de grado, vas a avanzar, vas a seguir avanzando en la vida cristiana. Eso sucede cuando nosotros nos encontramos en un tiempo de victoria. Cuando las cosas van bien, debemos estar alertas, atentos y no bajar la guardia, porque somos más vulnerables después de un tiempo de victoria en nuestras vidas. Fíjense lo que sucede en Josué 7:7. Y dice, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? Déjenme decirles que el resultado de esto es que los de Ai, ese pueblo chiquitito, ese pueblo insignificante, terminó derrotando a los israelitas. Es como cuando, por ejemplo, vemos un equipo de fútbol poderoso, ¿no? El equipo, imagínense el equipo de fútbol más fuerte, no sé cuál equipo les gusta, el Barça, el Real Madrid, no sé qué equipo les agrada. Imagínense el equipo de fútbol más poderoso. Vamos a suponernos que es el Barça, ¿va? Vamos a suponer que es el equipo más fuerte de todo el mundo. Y de repente a ese equipo del Barcelona le toca jugar contra, no sé, los, ya no sé ni qué equipo poner porque esto va a estar en YouTube y de repente llega a sonar medio racista. Pero imagínense que le toca a un equipo insignificante de Cuautitlán Izcalli, ¿no? Que ni siquiera es famoso, que ni siquiera califica, no sé cómo le podemos llamar. Pero imagínense que le toca jugar al equipo más poderoso del mundo contra un equipito insignificante y que por ahí ellos dicen, ay, ¿para qué vamos hasta allá? Está bien lejos, hay que cruzar, hay que volar, hay que entrenar, pues para igual les vamos a ganar, manda a los de tercera, cuarta, no sé, manda a los de la banca, manda a la gente que tengas más abajo, a los de menos experiencia, mándalos, no mandes a todos, manda nada más a los 11, aún si expulsan a uno, pues hasta con 10 van a poder ganarle a esos de Cuautitlán Izcalli, y de repente se confían tanto los del Barcelona que terminan siendo goleados por el equipo de Cuautitlán Izcalli. Imagínense, esa fue la misma magnitud a lo que se enfrentó el pueblo de Israel. En aquel momento ellos estaban tan confiados de su victoria que, fíjense,
Por ahí ellos dijeron, no mandes a no mandes a todos, manda a 2,000, a 3,000 personas. Ni siquiera se dieron la tarea de decirle a Josué, Josué, consúltalo delante de Dios. Oye, Josué, ve a ver qué es lo que Dios quiere. No, ellos dijeron, no mandes a todos, igual vamos a ganar. ¿Cuál fue el resultado? Que esa batalla, la batalla contra Ai, se confiaron tanto que terminaron perdiéndola. Y entonces ahora vemos en Josué 7:7 a un Josué que se encuentra desanimado, un Josué que se encuentra y dice, ay Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán? ¿Para entregarnos en las manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ahora, a mí me extraña leer estas palabras de Josué, porque Josué era un hombre, un varón esforzado, era un varón valiente. Josué era un varón de fe. Y ahora Josué está enfrentando a un gigante que hoy le vamos a llamar el gigante de la desilusión. Fíjense lo que dice ahí en Josué 7, versículos 4 y 5. Bueno, ahí encontramos y dice, y subieron allá el pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai, y los de Ai mataron a unos 30, a unas 36 hombres, y los siguieron hasta la puerta y derrotaron en la bajada, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. El pueblo de Israel, después de haber tenido un tiempo de gran victoria en Jericó, ellos ni siquiera se la creían, ahora están pasando por un tiempo de derrota. Ahora están pasando por un tiempo en el que su corazón dice que desfalleció. Y como dijimos, en este momento, ellos están enfrentando a un gigante que le llamamos el gigante de la desilusión. ¿Cuándo llega el gigante de la desilusión a nuestras vidas? Fíjense cómo lo dice Job. Job dice de esta forma, dice, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Así es como lo describe Job. Job fue un hombre que ustedes lo conocen, han leído acerca de Job. Un hombre que en Job capítulo 1 lo encontramos con un hombre, como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era Job. Pero de repente pierde todo Job y el corazón de Job también se termina desanimando. Y ahora Job dice, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Eso es lo que sucede cuando nosotros enfrentamos el gigante de la desilusión. Ahora, ¿cómo vencemos el gigante de la desilusión? Amigos, yo les dije que todos vamos a estar enfrentando el gigante de la desilusión en cualquier momento. Es más, estoy seguro que los que estamos acá ya hemos enfrentado a este gigante muchas veces, no una, 2, 3, 5, 10 veces. Y te digo una mala noticia, vamos a seguir enfrentando el gigante de la desilusión todo el tiempo. Porque es parte de nuestra naturaleza como cristianos. Es parte de cuando estás bien con Dios. Cuando estás mal con Dios, no va a llegar el gigante de la desilusión. ¿Para qué? De cualquier forma estás desanimado, de cualquier forma estás mal con Dios. Cuando pasas un tiempo bueno con Dios, llega ese momento en el que el gigante de la desilusión va a llegar a tu vida. Así que hay que estar preparados, hay que saber qué hacer cuando llegue el gigante de la desilusión. Déjame decirte que para mí está siendo un bonito tiempo actualmente. Creo que lo he compartido en los últimos meses. Ha sido un tiempo muy lindo el poder estar con Dios, el poder estar teniendo mucho contacto con su palabra, tomar un tiempo de oración y he tenido muchas bendiciones de parte de Dios. Te cuento unas cuantas. Dios me permitió poder estar enseñando actualmente en este grupo pequeño que para mí es una bendición. Nos falta 1 o 2 semanas más y después, si Dios me lo permite, arrancamos un grupo presencial y eso es otra bendición. Te cuento otra. Mi familia llevamos 26 años en iglesia. En la iglesia donde estábamos anteriormente, mi papá, claro, servía y servía juntamente conmigo y nos animaba siempre a servir mi mamá, mi hermana. Pero cuando parte mi papá, mi mamá y mi hermana no quisieron servir. Estaban pasando un tiempo complicado, obviamente, emocional, de duelo y demás. Y durante todo el año pasado y parte de este año no querían servir. Solamente estábamos congregándonos y hasta ahí. Cuando comienzo a crecer espiritualmente y comienzo a orar mucho por ellas, por iniciativa propia, ellas comienzan a servir, comienzan a integrarse a un grupo pequeño
comienzan a animarse, comienzo a ver cambios también en sus vidas. Esa es otra parte de victoria, ese es otro Jericó, esa es otra cosa en la cual yo digo, Dios, a mí me había costado mucho trabajo estar animando y cuando simplemente dejé de hacerlo y más bien me enfoqué en orar, más bien me enfoqué en simplemente dar vueltas alrededor de Jericó, entonces las murallas cayeron solitas. Pero ¿qué crees? Que hace 3 semanas enfrenté una situación complicada. Después de venir tiempos de victorias, comenzó a venir una situación complicada a mi vida que destrozó mi corazón, que me hizo arrodillarme, que me hizo secarme por dentro de tantas lágrimas que salieron de mis ojos. Y yo decía, Dios, sé que es parte. Sé que la desilusión es parte de mi crecimiento. Sé que después de un tiempo de victoria va a venir el gigante de la desilusión. Y amigos, todos los vamos a enfrentar. Y por eso es que vamos a aprender cómo vencer a este gigante. Y quiero enseñarte 4 cosas que vamos a aprender el día de hoy. 4 principios que nos ayudarán a vencer este gigante de la desilusión al que nos vamos a estar enfrentando. Lo primero que necesitamos hacer cuando nos enfrentamos al gigante de la desilusión lo primero que vamos a hacer es aprender. Aprender. ¿Cómo que aprender? ¿Cómo que necesitamos aprender en el gigante de la desilusión? ¿Por qué aprender? O sea, lo que menos uno quiere cuando está en un momento de desilusión es aprender algo. Lo que menos quiere una persona que se encuentra pasando por un tiempo de depresión, de tristeza, de temor, lo que menos uno piensa es, vamos a aprender algo nuevo. No, pero Dios nos manda a que cuando nos enfrentamos al gigante de la desilusión, lo primero que necesitamos hacer es aprender. ¿Sabes? Siguiendo con el pueblo de Israel, vamos a regresar un poquito la cinta de la historia. ¿Tú te acuerdas cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto? Moisés, con la ayuda de Dios, abre el mar rojo, pasan en seco. Eso fue un gran milagro, ¿estamos de acuerdo? Nunca antes ni después se volvió a ver, nunca se había visto ni se volvió a ver, ni lo volveremos a ver ese milagro. Fue un milagro único. Imagínense nada más lo que estaba pensando el pueblo de Israel en aquel momento. Acaban de ver con sus propios ojos cómo se abre el mar rojo, cómo cruzan en seco, cómo se cierra el mar rojo y cómo sus enemigos, el faraón, que era la potencia mundial Egipto en aquel momento, se quedan todos ahí en el mar, ahogados. Se murió el mayor ejército de todo el mundo. Y es más, déjame decirte una cosa más. Egipto nunca más volvió a levantarse después de eso. Egipto nunca más volvió a ser potencia mundial, ni siquiera hoy llega a ser tantito de lo que llegó a ser en aquel momento, porque dura cosa es enfrentarse al Dios vivo, dice la palabra de Dios. Y el pueblo de Israel estaba contento después de esa gran victoria. ¿Te das cuenta? Otra gran victoria. Ellos no tuvieron que hacer nada, simplemente caminar y pasar en seco. Yo me imagino que algunos por ahí curiosos, por ahí metían la mano para ver qué se sentía agarrar las aguas del Mar Rojo y decir, wow, este es un gran milagro, pero pasaron en seco. Ahora, cuando ellos llegan al otro lado del Mar Rojo, llegan al desierto. ¿Y qué crees? Que en el desierto les empezó a dar sed. Y no era muy fácil encontrar agua porque era el desierto. Entonces, por ahí, imagínense lo que empezó a pensar el pueblo. ¡Ay, tenemos sed, Moisés, tenemos sed! ¿Para qué nos trajiste acá? Oye, ¿nos quieres matar de sed? ¿Qué vamos a hacer? Por ahí uno que otro padre de familia, le enseñaba a sus hijos, a sus pequeños, y les decía, mira, yo no sé cómo Dios le va a hacer, pero Dios nos va a dar agua. Algunos padres les enseñaban eso a sus hijos y les decían, yo no sé cómo Dios le va a hacer, pero Dios nos va a proveer de lo que necesitamos porque Dios es nuestro proveedor. Y sucede un milagro. A lo lejos comienzan a ver un oasis, un gran oasis, un oasis en el cual todos corrieron hacia ese oasis porque tenían sed. Y cuando llegan a ese oasis, los padres le decían a sus hijos, mira, aquí está el Dios que nosotros te hemos enseñado. Este es el Dios del cual yo quiero que tú sigas todo el tiempo. Quiero que sigas a este Dios que cuando tú te encuentras en un momento de dificultad, te va a dar de un oasis para que bebas de esa agua en medio del desierto.
Y cuando ellos agarran el agua de ese oasis para comenzar a beber en medio del desierto, ellos tenían muchísima sed. Agarran esa agua, la prueban y era agua amarga. ¿Qué pensaron los pequeños en aquel momento? ¿Este es el Dios bueno? ¿Este es el Dios bueno que me dijiste que nos iba a proveer de todo lo necesario? ¿Este es el Dios bueno que nos iba a dar lo que necesitamos? Nos dio agua, sí, pero nos dio agua amarga, no se puede beber. O sea, ¿qué caso tiene que hayamos encontrado un oasis en medio del desierto que abasteciera a todo el pueblo si es agua amarga? Dice la palabra de Dios que a ese oasis, a ese arroyo, le llamaron Mara, porque eran aguas amargas. Pero déjame decirte algo que me llama mucho la atención de Mara. Dice la palabra de Dios que allí, estando en Mara, Dios les enseñó sus estatutos y sus decretos. ¿Por qué Dios les enseñó en Mara? ¿Por qué Dios les enseñó en medio de aguas amargas al pueblo de Israel? ¿Por qué no se los enseñó cuando se encontraban cruzando el Mar Rojo? No, porque estaban tan entretenidos viendo el milagro que no podían escuchar la voz de Dios. Estaban tan entretenidos, quizás algunos cantando y alabando a Dios, algunos estaban tan entretenidos cantando, hecho a la mar los carros del faraón. Quizás algunos estaban tan emocionados cantando a Dios que no tomaron, no iban a tomar en cuenta las instrucciones de Dios. ¿Sabes? Dios nos permite pasar por momentos de aguas amargas, porque ese es el momento perfecto para que nosotros podamos aprender. Porque cuando todo marcha bien, estamos tan metidos y emocionados en que las cosas marchan bien, que nos olvidamos de escuchar la voz de Dios. Pero cuando todo se derrumba, cuando no hay nada más que beber, más que un arroyo de aguas amargas, cuando no hay nadie más, nosotros tendemos a decir, Dios, soy yo de nuevo, aquí estoy, enséñame. Es por eso que cuando llegue el gigante de la desilusión, lo primero que necesitamos hacer es aprender, es aprender. Es ahí donde Dios quiere enseñarte verdades profundas. Es donde Dios trabaja en tu corazón. Es donde Dios te habla. Es por eso que en un momento de desilusión, presta atención, porque es ahí donde Dios te quiere enseñar algo. Y después de que el pueblo de Israel pasó por Mara, después hace un milagro, estas aguas amargas se convierten en dulces, pero fíjate, ya les había enseñado, ya estaban en Mara y Dios les enseñó sus estatutos y sus decretos. Ya lo aprendieron, entonces Dios convierte esas aguas amargas en agua dulce y pueden beber. Y ahora sí, ahí está el Dios bueno del cual los padres le habían enseñado a sus hijos. Y después de eso dice, si continuamos leyendo ahí el libro de Éxodo, dice que después ellos se van a un lugar llamado Elim, el lugar, en ese lugar que se llama Elim, ahí había 12 arroyos, uno para cada tribu, todos de agua potable, todos podían beber en aquel momento. Había palmeras para poder atajarse del sol también, había 70 palmeras en aquel lugar, era un lugar hermoso. Por cierto, ahí en Elim es el lugar en el que Dios les da el maná por primera vez al pueblo de Israel. Un lugar hermoso. Dios los lleva a disfrutar después de que ya aprendieron en Mara. Ya aprendiste en Mara, ya aprendiste mis estatutos y mis decretos, ahora sí, te voy a llevar a disfrutar. Pero primero es necesario que pases por un momento de aflicción para que aquí aprendas quién es tu Dios. Es por eso, amigos, que cuando nosotros pasamos o enfrentamos el gigante de la desilusión, no solamente necesitamos aprender, sino también hay una segunda cosa que hay que hacer, y eso es ajustar los tornillos, ajustar aquellas cosas que nos estaban alejando de Dios. ¿Qué hay? ¿Qué había que ajustar? Bueno, a lo mejor hay que ajustar dónde estuvo la falla. A ver, estoy en un momento de desilusión porque voy a poner casos quizás prácticos como profesionistas, ¿no? Porque me corrieron del trabajo, porque en este momento no estoy teniendo ese trabajo que yo quería. Yo pasé por ese gigante de la desilusión, déjenme contarles. Cuando yo comencé a emprender, yo tenía un plan bien bonito. Y yo decía en 6 años, uy, esta empresa ya va a ser grande. ¿Qué creen? Que voy a cumplir los 6 años.
y estaba platicando con algunas personas que me están ayudando con mi plan de negocios y sigo en la etapa 1 de 5, en la etapa 1 de 5. Y saben, hay momentos en los cuales me llega el gigante de la desilusión. Y entonces hay gente que me anima y me dice, bueno, que hay que ajustar, que hay que ajustar con la empresa. ¿Qué es lo que has hecho que ha fallado? Eso hay que ajustar, hay que apretar esa tuerca. ¿En dónde te equivocaste para no volver a cometer ese mismo error? Eso es lo que hay que hacer cuando nos enfrentamos al gigante de la desilusión. Ya aprendimos, ahora también necesitamos ajustar, ponernos a cuentas con Dios, que lo vamos a ver en un momentito, cómo ponernos a cuentas con Dios, pero cuando nos enfrentamos en un momento de tristeza, no se dieron las cosas como quería. Estoy en algún momento, no sé, estoy en algún tiempo en el que, no sé, no me aceptaron en la maestría, no me aceptaron en el trabajo, no sé, a lo mejor estoy pasando por un momento complicado con mi familia, a lo mejor, no sé, las cosas no se están dando como yo quisiera con alguna persona, ¿no? Con alguna chica, con algún chico. Cuando el gigante de la desilusión llega a nuestras vidas, primero hay que aprender por qué Dios está permitiendo esto en nuestras vidas. Pero segundo, hay que ajustar, hay que ver en qué fallamos para no volver a cometer ese mismo error. Siguiente cosa que necesitamos aprender cuando nos enfrentamos al gigante de la desilusión es que también necesitamos, ahí está bajito, uy, ahí está, agradecer, agradecer. ¿Cómo que agradecer? Estoy desilusionado. ¿Cómo voy a agradecer en este momento complicado? O sea, yo agradezco cuando el milagro ya está hecho. Agradezco cuando las murallas de Jericó ya cayeron. Agradezco cuando el mar rojo ya se abrió. Claro que ahí es en donde agradezco a Dios. Pero si estoy pasando por un tiempo de desilusión, ¿por qué tendría yo que agradecer? Bueno, hay que agradecer porque es necesario que agradezcamos desde antes de que el siguiente milagro ocurra. Estaba escuchando justo una predicación con el pastor Gary en esta semana donde se hablaba acerca de prepárate para el milagro. Antes de que el milagro ocurra, agradece a Dios por ese milagro. No es declarar como declaran algunas doctrinas sin fundamento. No es declarar como lo declaran los conferencistas motivacionales. Declara esto y el universo te lo va a conceder. No, es agradece a Dios como si ya lo tuvieras, porque Dios ama los corazones agradecidos. Agradece, porque hay veces cuando Dios tiene que romper tus sueños para colocar los sueños de Él. Hay veces en los cuales Dios tiene que pinchar ahí el globo de tus sueños porque quizás tus sueños te estaban desviando de su camino. Y Dios viene y dice, no, hijo, eso no es lo que yo quería para ti. Te va a doler el día de hoy, te vas a desilusionar el día de hoy porque no es tu sueño el que se está cumpliendo, pero debes saber que mis sueños son mejores que los tuyos. Yo sé, es más fácil enseñarlo que entenderlo. Es más fácil hablarlo en un estudio bíblico que decírselo a Dios en un tiempo de oración en intimidad y decir, Dios, no entiendo tu plan, es completamente diferente y es muy difícil decirle a Dios, Dios, yo no entiendo por qué mi sueño no se cumplió, pero entiendo que tus sueños son mejores que mis sueños. Dios tira abajo tus planes para que comiences a vivir sus planes. Dios cierra las puertas para abrir otras puertas mucho mayores y mucho mejores también. Te pongo un ejemplo. Ahí está José. José el soñador. ¿Te acuerdas que José el soñador a los 17 años soñó un gran sueño? Voy a gobernar por sobre todos ustedes, decía el pequeño Josué, el pequeño Tim, el puberto José. Era un soñador y soñaba, tenía muchos sueños, tenía muchas ilusiones, muchas metas de vida, como quizás tú y yo los teníamos a los 17 años. ¿Y qué pasó en aquel momento? Que sus hermanos vienen, lo agarran y lo dejan en una cisterna. Estando en esa cisterna, ellos piensan en matarlo. Por ahí Rubén, que era el mayor, el más sensato a lo mejor, dijo, no, no hay que matarlo, mejor vamos a venderlo, sirve que nos dan algo de dinero y pues así no tenemos ningún pecado de sangre contra nuestra propia sangre, contra nuestro propio hermano. Llegan ahí, iban pasando ahí algunos mercaderes y se lo venden como esclavo. ¿Se imaginan?
¿Se imaginan en ese momento lo que pudo haber pasado José en aquel momento, lo que pudo haber pensado? Él pasó por un gigante de desilusión. Él se desilusionó. Él en aquel momento llegó a pensar, mis sueños ya se fueron por la basura. Pero no, Dios le estaba diciendo, no, no, José, tus planes son muy pequeños, se van a cumplir, pero no es por ese camino, es por este. Dios cerró las puertas de la vida de José para llevarlo a puertas mayores. Dios rompió los planes, los sueños de José, porque él tenía planes mucho mayores que quizás José ni siquiera lo entendía. A lo mejor él creía que iba a gobernar sobre sus hermanos. No, gobernó sobre una nación entera, la potencia mundial en aquel momento, que era Egipto, como dijimos hace un momento. Así que cuando nosotros nos enfrentemos al gigante de la desilusión, entonces necesitamos, ya dijimos, es un momento para aprender, es un momento para ajustar, pero también es un momento para agradecer, agradecer a Dios. Y en último lugar, es un momento para poder avanzar. Es un momento para poder avanzar. No es para que te quedes ahí. No es para que te quedes ahí deprimido, para que te quedes ahí amargado. ¿Por qué Dios no cumple mis planes? ¿Por qué Dios a todos les cumple sus sueños y a mí no? Si yo soy su hijo, yo le he servido. Estas palabras que te estoy diciendo no son palabras inventadas, yo se las he dicho a Dios. Y en muchas ocasiones, Dios me ha tenido que decir, es que hijo, es que tienes que avanzar. Es que el gigante de la desilusión no es para que ahí te quedes, es para que avances. No sé cuántos de los que están acá llegaron a escuchar El Tiempo con Dios del lunes antepasado. Si no lo escucharon, vayan y escúchenlo. Para mí fue una bendición. El pastor habló acerca de la esposa de Lot. Nunca había escuchado yo que se enseñara de una predicación de la esposa de Lot. Si no sabes quién es la esposa de Lot, déjame decirte que, bueno, pues Lot era pariente de Abraham y llega un momento en el que van a destruir Sodoma y Gomorra y bueno, pues tienen que huir Lot, su esposa, Abraham, Sara, tienen que huir de Sodoma y Gomorra y la única instrucción que se les da a ellos es no mires hacia atrás. Voy a destruir Sodoma y Gomorra, pero no mires hacia atrás. ¿Y qué es lo que hacen? Josué, Abraham, Lot, Sara, todos empiezan ahí a correr. Pero dice la Biblia que la esposa de Lot volteó hacia atrás y como volteó hacia atrás, se convirtió en una estatua de sal. Y ahí se quedó. No pudo avanzar. ¿Por qué? Por voltear a ver su pasado, por voltear a ver lo que había ahí atrás, por voltear a ver, quizás, no sé qué fue lo que volteó a ver la esposa de Lot, que ni siquiera sabemos cómo se llama. La conocemos como la esposa de Lot, pero no sabemos por qué volteó cuando se le dijo que no volteara hacia atrás. A lo mejor ella quería voltear a ver su casa por última vez y decía, tanto trabajo que nos costó tener esa casa que tenemos allá. Sí, pero allá adelante Dios tenía algo mejor para ella. Pero ella volteó a ver sus recuerdos. A lo mejor volteó a ver a sus familiares, a sus conocidos, a lo mejor amistades, a lo mejor su tierra, no sé, su trabajo, su empresa que tenía en aquel momento. Volteó la esposa de Lot y como volteó la esposa de Lot hacia atrás, se convirtió en estatua de sal y no pudo seguir avanzando. Amigos, saben, en muchas ocasiones nosotros no seguimos avanzando en la vida cristiana porque seguimos aferrados a lo que hay atrás. Seguimos volteando hacia nuestros recuerdos. Seguimos volteando, es que cuando, híjole, es que antes las cosas eran mejor que hoy. Es que antes el Señor sí me proveía de todo lo necesario. Es que antes mi trabajo estaba mejor que el que tengo ahora. Es que antes, cuando yo estaba en la escuela, no me preocupaba de nada. Es que antes cuando, híjole, cuando, no sé, cuando, no sé, la chica de quien yo estaba interesado, el chico de quien estaba interesada, salíamos y teníamos bonitos recuerdos y a veces estamos volteando hacia el pasado que no podemos avanzar hacia adelante como la esposa de Lot. Por eso es que en los momentos de desilusión necesitamos avanzar. Y quiero ir terminando, amigos, con este tiempo, porque ya se nos fue el tiempo. Y quiero concluir con enseñándote de un pequeño animalito. Este es una langosta. Este es otro tipo de langosta, es una langosta de mar.
esta es una langosta, no es como las langostas de plaga, como las que estudiamos en el gigante anterior, cuando decías, somos como langostas, que somos pequeñitos. No, esta es una langosta diferente. Déjame decirte que esta langosta tiene una característica bien importante, tiene un caparazón. Pero, ¿sabes? Las langostas, el caparazón de las langostas no crecen acorde a cómo crece la langosta. Es decir, nacen chiquititas las langostas y conforme van creciendo van desarrollando su caparazón. Pero ¿qué crees? Que llega un momento, ese caparazón les sirve para defenderse, obviamente, para que los depredadores no vengan y las coman, ¿no? Porque está muy duro ese caparazón y las protege a las langostas. Pero llega un momento en el que la langosta sigue creciendo, pero ¿qué crees? Que su caparazón no crece. Entonces, como su caparazón no crece, llega un momento en el que la langosta tiene que salir de su caparazón, tiene que salir de esa armadura, tiene que salir de eso que la protegía, y ese es un proceso doloroso para la langosta. Es más, hay momentos en los cuales la langosta tiene que quedarse guardadita sin salir, porque si sale sin su caparazón la van a devorar, se la pueden comer o puede lastimarse por cualquier forma porque es un animal muy sensible, necesita de su caparazón. ¿Qué quiero enseñarte con esto? Que así como aprendemos de ese animalito, de la langosta, que a veces para que la langosta pueda seguir creciendo necesita desprenderse de su caparazón anterior y eso le va a experimentar dolor y eso le va a experimentar incomodidad, presión, dolores. Asimismo, tú y yo, si queremos seguir creciendo, debemos estar conscientes que en algún momento va a llegar un momento de incomodidad, va a llegar un momento de dolor, van a llegar momentos de presiones, van a llegar depresiones, van a llegar ansiedades. Si queremos seguir creciendo, todo esto va a llegar a nuestras vidas, pero necesitamos desarrollar cada vez más un caparazón mucho mejor que el que teníamos antes, porque estamos creciendo. Porque la langosta, si se queda chiquitita dentro de ese caparazón, no va a crecer. Si ella dijera, es que no quiero desprenderme de este caparazón, así estoy bien, estoy cómodo, estoy cómoda, así me voy a quedar, pues ahí se queda, con un caparazón que le funciona, pero no va a crecer. Pero como la langosta tiene que seguir creciendo para seguir madurando, tiene que salir de ese caparazón. Le duele desprenderse, le genera incomodidad, pero al final resulta para su beneficio, para que pueda crecer. Amigos, estoy seguro que si en este momento, si la langosta fuera con un veterinario de langostas, le dijera, tómate esto para que no duela, para que no te duela. Tómate este analgésico, le dirían los doctores, ¿verdad, Jonathan? Estamos tan acostumbrados a que hoy, si tenemos alguna presión, algún dolor, algún estrés, hoy hay medicamentos para casi todo. Y hoy estamos tan acostumbrados a que ya no debes experimentar dolor. Hoy estamos tan acostumbrados a una era en la que todo es instantáneo. Lo veíamos la vez pasada. ¿Quieres comprar algo? Ahí está Amazon. A mí me sorprendió que compré unas cosas el día de ayer y me llegó ayer mismo por la tarde. Y yo, wow, qué impresionante. ¿Quieres ver una película? Ahí está Netflix, ya no hay que ir a rentar a Blockbuster. ¿Quieres, no sé, hacer cualquier cosa? Ahí está YouTube. Bueno, hoy estamos tan acostumbrados a la inmediatez que cuando nos dicen tienes que experimentar dolor para crecer, a veces sentimos que es algo que no va, que es de gente que no está en sus 5 sentidos. Al crecer, amigos, es necesario pasar por un tiempo de dolor, de sufrimiento. Para los malestares físicos, qué bueno que hay medicamentos, pero ¿qué crees? Que para el crecimiento espiritual necesitamos experimentar el dolor, necesitamos pasar por momentos de presión, porque ese es el momento en el que crecemos. Necesitamos pasar por tiempos de mara, aguas amargas, porque es ahí donde Dios nos enseña sus estatutos y sus decretos. Porque cuando las cosas marchan bien, a veces ni siquiera le tomamos atención a Dios. No le prestamos atención a Dios cuando las cosas marchan bien. Pero qué bueno que hay momentos de mara. Qué bueno que hay momentos de aguas amargas, porque es el momento en el que estamos a punto de ver un milagro, a punto de ver cómo esas aguas amargas se convierten en aguas dulces. Estamos a punto de ver cómo esas aguas
ahora nos van a llevar a un lugar donde hay 12 arroyos, uno para cada tribu. Es un lugar en donde inclusive nos va a caer maná del cielo. Nunca antes hemos visto el maná, así que es un milagro. Vamos a ver cómo hay palmeras dentro del desierto. Es un lugar bonito, pero primero hay que experimentar tiempos de amargura. Primero hay que experimentar tiempos de Mara. No digo que amargues tu corazón. Lo que estoy diciendo es que cuando nosotros, si queremos crecer y experimentar y crecer en los momentos de desilusión, necesitamos aprender, necesitamos ajustar cuentas con Dios, necesitamos agradecer a Dios por esos momentos de dificultad, pero también es un momento en el que necesitamos avanzar. Cuando nosotros comprendemos esto, entonces nosotros estamos del otro lado, delante de Dios. No sé cuántos de los que estamos acá le hemos hecho la misma pregunta que Josué hizo en Josué 7:7. Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué? Subrayé la palabra ¿por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros le decimos a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto en mi vida? ¿Por qué dejaste que avanzara tanto en esta situación? ¿Por qué permitiste que yo avanzara tanto en la relación con esta chica si al final tu voluntad iba a ser otra? ¿Por qué? Dios, ¿por qué me permitiste tener una empresa si al final me iba a terminar frustrando? ¿Por qué no me lo mostraste que no era mi camino desde el año 1 para yo poder buscar un empleo a los 26 años todavía? A los 31 ya es difícil, Dios, ¿por qué? ¿Sabes? Estas palabras se las dije a Dios. En muchas ocasiones le decimos a Dios, Dios, ¿por qué? Y Dios dice, porque sí, porque yo sé lo que es mejor para ti, porque yo sé lo que te va a beneficiar a ti. Y hoy tú no lo entiendes, pero yo, que conozco el pasado, el presente y el futuro, yo quiero que sepas que tengo un mejor plan para tu vida. Y hasta ahí vamos a estudiar el día de hoy. Si el Señor nos lo permite, nos falta estudiar un gigante más, el gigante del pecado, que también es un gigante bien importante para poner atención a esto. Pero hasta el día de hoy vamos a dejarlo en este punto, amigos. Quiero animarles a que si estamos pasando por momentos de dificultad, de desilusión, podamos entregárselo a Dios. Podamos decirle, Dios, quiero aprender. Gracias por permitirme pasar por el gigante de la desilusión, pero quiero el día de hoy aprovechar este gigante de desilusión para aprender. ¿Por qué lo estás permitiendo? Quiero ajustar. Hay que ajustar cuentas contigo también. Hay que ver en qué estoy fallando para no volverlo a cometer y seguir avanzando. Hay que agradecer también por ese momento de prueba. Es bien difícil agradecer por la prueba. Es bien difícil agradecer los momentos difíciles de nuestra vida. Es muy fácil cuando ya tenemos el auto nuevo. Es bien fácil cuando tenemos casa nueva, trabajo nuevo, cuando ganamos la situación jurídica. Es bien fácil cuando ya me dijo que sí, me voy a casar. Es bien fácil cuando la empresa va funcionando bien. Es bien fácil cuando tengo el grupo pequeño y todos están conectando. Pero es bien difícil cuando hay desilusión, cuando estoy pasando por la prueba, pero ese es ahí en donde Dios agradece. Dice uno de mis mentores de emprendimiento, el que agradece, merece. Si no eres agradecido, no te van a dar nada, pero si eres agradecido, mereces todo. Y Dios así nos lo dice, agradece. Y es un momento para avanzar. Amigos, quiero invitarles a que oremos, a que terminemos orando por este tiempo y ojalá que pues Dios haya hablado a sus corazones, así como Dios ha hablado al mío, porque si no están pasando por momentos de dificultad, los van a pasar. Cuando yo estaba ensayando esto hace 3 semanas, yo lo ensayaba con lágrimas en los ojos y hoy puedo decir que hoy puedo hablarlo abiertamente y sabiendo que Dios tiene un mejor plan para mi vida. Y debo estarme preparando porque cuando las cosas vuelven a marchar bien, vendrá otro gigante de desilusión, pero estemos listos para poder vencerlo. ¿Oramos? Bendito Señor, gracias una vez más. Gracias porque usted permite que pasemos por arroyos de aguas amargas. Gracias porque permite que, mi Dios, después de grandes victorias, después de haber derrotado ciudades como Jericó, a veces nos destruyen pueblos pequeños como Ai.
Pero mi Dios, sabemos que esto usted lo permite para que nosotros podamos aprender y podamos avanzar y podamos, mi Dios, estar conscientes que lo que, Padre, usted permite en nuestras vidas es con un mejor beneficio. Padre, gracias por el gigante de la desilusión, porque mi Dios, sabemos que este no es un enemigo como tal, sino que sabemos, Padre, que es un gigante que está enfrente de nosotros, que a veces nos da miedo. Se llama prueba. Y sabemos, mi Dios, que no es un gigante porque no es un enemigo, porque las pruebas vienen de parte de usted. Y es por eso, Padre, que queremos enfrentar ese gigante, sabiendo que mi Dios, más grande que ese gigante, es más grande nuestro Dios. Y por eso queremos aprender. Y por eso queremos ajustar. Por eso queremos agradecer. Y por eso queremos avanzar en medio de esa dificultad. Agradecidos estamos, Señor, por todo esto. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.